Muy buenas tardes para todos. Es un gusto poder saludarles a través de este medio y darle continuidad a todo lo que es el entrenamiento en liderazgo internacional. Bueno, mientras esperamos que se conecten, lo que podemos hacer es que mientras se conectan pueden ir haciendo sus comentarios, saludos, desde donde nos escriben, como siempre. Bueno, creo que nos escuchan bien. Lo que vamos a hacer para no tener retorno, si podemos, ¿tenés el auricular? Genial. Bueno, creo que nos están escuchando bien desde donde están. Así que ya saben cómo es esto de la señal, del internet y a veces todas las anomalías que van surgiendo. Sépannos disculpar, siempre tratamos de hacerlo mejor desde este lado, pero bueno, hay cuestiones técnicas que escapan de nuestras manos y que de hecho nos afectan a todos de igual manera. Pero bueno, siempre tratando de hacer lo mejor. Los saludo, los bendigo a todos los que se están conectando. Bueno, ya recibí muchos mensajes, algunas plataformas técnicas, muchos están con cuestiones de trabajo, de estudio, responsabilidades, no iban a poder estar hoy, pero sé que luego van a estar mirando este video en vivo, que lo dejamos a modo de fortalecer, de fijar los contenidos que vamos desarrollando a través del módulo, ¿sí? Estos contenidos nosotros los desarrollamos a través de un módulo que ahora está llegando de manera digital para cada estudiante que forma parte del Instituto Bíblico IPSI, que es el Instituto de Liderazgo Interdenominacional, el IPSI con alianza ILI. Muy bien. Para que sepan, vamos a estar desarrollando la charla de hoy a partir de todo lo que es vamos a estar, dale vuelta así. Estamos ajustando algunos problemitas técnicos. La charla que vamos a tener hoy es acerca de la práctica de la evangelización, un tema tan importante y tan relevante que nosotros tenemos como Iglesia del Señor en la actualidad. Un ministerio al cual todos debemos de obedecer. Es un ministerio que nosotros fuimos llamados por Dios a través de la gran comisión a desarrollar aquí en esta tierra. Entonces, la charla que hoy vamos a desarrollar a través de esta materia es la práctica de la evangelización. Muy bien. A partir desde la página 72, ustedes van a tener todos los contenidos que vamos a desarrollar en esta materia. Bueno, está tildándose justo nuestra netbook. Siempre algo pasa, así que tranquilos. Voy a usar directamente el manual para no estar pendiente de la tecnología. Siempre algo pasa, si no es el internet, es el sonido. Ahora nos está fallando la parte técnica de la netbook, ¿sí? Es mucha la unción que le viene al equipo, entonces no soporta tanto. Muy bien. Sí, pero a veces no va ni vuelve. Los botones son los mismos, así que se tilda ella. Muy bien. Sepan disculpar, no pierdan la paciencia, los que están del otro lado. Muy bien, ahora sí.
creo que se solucionó. En nuestro módulo, en lo que estamos desarrollando ahora, que es del ILI, del Instituto de Liderazgo Internacional, a partir de la página 72, yo quiero ubicarlos en el material, a partir de la página 72, nosotros vamos a tener la práctica del evangelismo. Y esa es la conferencia que hoy vamos a estar desarrollando acerca de la práctica del evangelismo. Y el valor fundamental, ¿sí?, es el siguiente. Dios busca hombres y mujeres que vivan y enseñen el evangelio con relevancia cultural, sensibilidad y poder para que la verdad eterna del evangelio sea comprendida y recibida en todas las culturas del mundo. Entonces, este es el valor fundamental en esta conferencia que trata acerca de la práctica del evangelismo. Hay dos palabras claves que vamos a encontrar en la oración del valor fundamental que recién anuncié. Dios busca hombres y mujeres que vivan y enseñen el evangelio con relevancia cultural, sensibilidad y poder para que la verdad eterna del evangelio sea comprendida y recibida en todas las culturas del mundo. El objetivo de nuestra conferencia será el siguiente: discutir métodos históricos y actuales para la evangelización, con especial énfasis en compartir la fe personal. ¿Sí? Entonces ese será el objetivo de nuestra conferencia hoy: discutir métodos históricos y actuales para la evangelización, con especial énfasis en compartir la fe personal. Claro que no vamos a interactuar por el medio que ahora estamos utilizando, dado que el ILI ha sido creado como un entrenamiento para que se pueda desarrollar de manera presencial a través de jornadas educativas, seminarios, talleres, encuentros, pero hoy, por causa de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, hemos adoptado esta modalidad de hacerlo a través de las redes sociales. Si bien no vamos a discutir, ¿sí?, en este momento los métodos históricos y actuales para la evangelización, pero vamos a adoptar este criterio, ¿sí? Vamos a criticarlo, vamos a tener en mente este objetivo de poder discutir, de poder pensar, rever acerca de algunos métodos históricos y actuales para la evangelización, con especial énfasis en compartir la fe personal. ¿Y por qué anuncio esto? Porque antes yo mencioné que teníamos una palabra clave que es importantísima, sí, poderla mencionar en el valor fundamental. Y esa palabra tenía que ver con cultura. Y la idea de esta capacitación, de esta conferencia, de la charla que estamos realizando ahora, es que podamos compartir el Evangelio de Jesucristo con relevancia cultural. Eso significa que a la hora de transmitir el mensaje de salvación lo hagamos con empatía, que podamos utilizar una metodología adecuada al oyente que recibirá a través de nuestra boca el mensaje de salvación. Que los métodos, que las formas, las maneras que utilicemos a la hora de compartir el Evangelio de Jesucristo no sean una barrera, un ruido, un estorbo para que el Evangelio pueda causar efecto en el corazón de los oyentes. Por eso el valor fundamental apunta a que nosotros podamos compartir el Evangelio de Jesucristo con relevancia cultural. Cuando hablamos de culturas, podemos referirnos a etnias, a culturas de otros países, pero también a veces a esas subculturas que suceden
a nivel de un país, donde podemos encontrar una sociedad con valores educacionales profesionales, y quizás podemos encontrar lugares donde hay personas que tengan valores educacionales, o sea, hablando del aspecto de la formación, de la capacitación, ¿sí? No tan educacionales. Entonces debemos de adecuar, ¿sí?, nuestro mensaje a la hora de compartir con otros de una manera que el otro pueda entender lo que le queremos transmitir. Entonces, esto es compartir con relevancia cultural el Evangelio de Jesucristo. Y habíamos dicho que el objetivo de esta conferencia es discutir, ¿sí?, tener el criterio acerca de métodos históricos y actuales para la evangelización. Si pensamos en algunos métodos históricos, el primero que se nos viene a la mente es el método de compartir el mensaje de Jesucristo a través de lo que es la proclamación del Evangelio. La iglesia cristiana, sobre todo el movimiento evangélico pentecostal, se ha caracterizado por las grandes campañas evangelísticas a través del método masivo, por así decirlo, campañas o reuniones en masa. Eso ha sido muy característico a partir de los años 50 en toda Latinoamérica como metodología para transmitir el mensaje del Evangelio. Ahora, en la actualidad, nosotros tenemos que rever algunos métodos a la hora de transmitir el Evangelio. ¿Por qué? Porque la situación en la que estamos viviendo hace que nosotros tengamos que adoptar otra metodología, como lo es transmitir el Evangelio a través de las redes sociales. Claro que no es transmitir un mensaje solamente a través de las redes sociales, sino que hay que prepararse, capacitarse, ver las formas y las maneras adecuadas y tratar de hacerlo con excelencia para que a la hora de transmitir la palabra del Señor a través de las redes sociales, los oyentes puedan sentir la necesidad de conocer a Jesús. Muy bien. Seguimos avanzando. A manera de introducción acerca de la práctica de la evangelización, no podemos dejar, ¿sí?, de poner como fundamento bíblico o como fundamento teológico para el tema que estamos desarrollando el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. Me refiero al texto de la Gran Comisión, cuando Jesús comisiona a sus discípulos, cuando Jesús comisionó a su iglesia, diciéndoles las siguientes palabras: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas palabras de Jesús no han sido un si querés o un si podés o cuando quieras. Las palabras de Jesús han sido dadas en manera imperativa. Jesús dijo: id, vayan, prediquen el Evangelio a todas las naciones. Prediquen, compartan la palabra de Dios a toda criatura. No es un si queremos, es una orden que el Señor nos ha dado como hijos de Dios. Entonces, a manera de introducción, establecemos como texto, ¿sí?, como fundamento teológico, el texto de Marcos capítulo 16, versículo 15, donde Jesús nos ordena a predicar el Evangelio a toda criatura. Siempre digo que con mucha razón un gran teólogo dijo que este texto no debería de llamarse la Gran Comisión de Jesús a su iglesia, sino más bien debería de llamarse la gran omisión, ¿sí?, de la iglesia hacia las palabras de Jesús. ¿Y por qué decimos eso?
porque vemos una carencia, una ausencia de la proclamación del Evangelio a través de la iglesia en el tiempo en el que estamos viviendo. Hay una carencia de pasión, hay una carencia de compromiso hacia la ordenanza que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros como hijos de Dios. La predicación del Evangelio es un ministerio al cual todos estamos comprometidos. A veces pensamos que el ministerio de proclamar el Evangelio o las buenas nuevas de salvación solamente está destinado a los evangelistas. Y este es un error, porque a todos nos ha llamado Dios a predicar a su palabra. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Podremos desarrollar muchísimos servicios, muchísimos ministerios dentro y fuera de la iglesia, pero el ministerio de la predicación, de la proclamación del Evangelio, no lo podemos dejar de lado. Por eso siempre digo de que un pastor debe ser un evangelista, un maestro debe ser un evangelista, un diácono debe de ser un evangelista, y así cada persona que desarrolla un llamado, un ministerio dentro de la congregación o fuera de la misma, debe de proclamar el Evangelio de Jesucristo con pasión, con autoridad, con tenacidad, porque Dios nos ha llamado para proclamar el Evangelio. El mundo está necesitando con urgencia que la iglesia se levante y proclame las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es evangelismo? Cuando hablamos de evangelismo, podemos referirnos a uno de los términos tan conocidos en el griego, que es evangelión. De ahí proviene la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, ¿sí? ¿Cuáles son las buenas nuevas que la iglesia tiene para proclamar en este tiempo? Vivimos días donde hay tanta incertidumbre. Vivimos días donde la gente está desesperada, abatida, quebrantada. El mundo no sabe lo que hacer ante la situación, ante el caos mundial en el que nosotros estamos viviendo. Pero la iglesia, nosotros como hijos de Dios, tenemos un mensaje, tenemos una buena noticia. El Evangelio trae fortaleza, trae paz, trae esperanza, trae fe, trae certidumbre de vida. El Evangelio es buenas noticias. Por eso la palabra evangelio significa evangelión, que significa dar buenas noticias. El mundo está pero alarmado con todas las noticias o las informaciones que consume a través de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales, y la iglesia más que nunca debe de levantar su voz. La iglesia más que nunca debe ser el querigma, debe de cumplir con la proclamación. La iglesia hoy más que nunca debe de levantar su voz y cumplir con su misión evangelizadora. Y conecto esto con lo que antes les estaba diciendo. Quizás no fuimos llamados al ministerio evangelístico, pero sí tenemos que cumplir con la misión evangelizadora que Jesús nos ha dejado en la gran comisión. Hay un mundo que se pierde sin Dios. A tu alrededor hay amigos de trabajo, hay compañeros, hay vecinos, hay familiares que necesitan de esas buenas noticias que el Señor ha colocado en tu boca. No cierres tu boca, porque si cerras tu boca, entonces estarás privándole a aquellos que no tienen a Jesús de escuchar el mensaje de salvación. ¿Y cómo creerán, dijo Pablo, si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Sí? Es relevante hoy la presencia de la iglesia en medio de la sociedad, desarrollando su misión evangelizadora. Muy bien.
recientemente mencionaba acerca del evangelista. Y hablando de que nosotros, como iglesia del Señor, como hijos de Dios, tenemos una misión evangelizadora que cumplir aquí en la tierra, decimos que un evangelista es alguien que tiene una experiencia personal con Cristo. Decimos que un evangelista es alguien que tiene una pasión profunda por los perdidos. Y decimos que un evangelista es alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo. La iglesia es de Cristo. La iglesia proclama a Cristo porque le ha conocido. Los discípulos dijeron, no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído. Es necesario para proclamar el mensaje de salvación tener un encuentro, una experiencia real con aquel que nos ha ordenado a proclamar. La experiencia personal con Cristo nos transforma, la presencia de Dios infunde en nosotros una pasión, un amor, un poder sobrenatural que nos mueve a compartir el mensaje a toda hora, en todo lugar y a toda criatura sin preferencia alguna. El evangelista es alguien que tiene una profunda pasión por los perdidos. Jesús miró a las multitudes y dice que tuvo compasión de ellos porque las vio desamparadas como oveja sin pastor. Somos movidos por la gracia de Dios en compasión por aquellos que se están perdiendo. Lo que yo siempre digo, si cuando usted ve a alguien que no tiene a Cristo, no es movido en compasión, si cuando usted ve a alguien que está sufriendo, no es movido en compasión, entonces usted no está sintiendo el corazón de Dios, porque el corazón de Dios, el deseo de Dios, es que todos se salven, que ninguno se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Evangelizar en el poder del Espíritu Santo es vital para la iglesia. Por eso Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita. Es el Espíritu de Dios el que nos da el poder para que al proclamar su mensaje los corazones sean tocados, quebrantados y se vuelvan en arrepentimiento para buscar al único Dios que los ama con un amor eternal y sin fin y que tiene el poder para transformar sus vidas. Entonces, es importante ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder compartir el evangelio de Jesucristo con los perdidos. Por eso Pablo en algún momento mencionó las siguientes palabras diciendo, no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en el poder y en la demostración del Espíritu Santo. Necesitamos una íntima relación con el Espíritu de Dios a la hora de evangelizar. Habíamos hablado acerca de discutir o de tener criterio acerca de algunos métodos que se deben de utilizar a la hora de evangelizar, métodos históricos y métodos actuales. Algunos métodos que se utilizaron en la evangelización de la iglesia a nivel mundial fueron, por ejemplo, los medios de comunicación masiva, en su momento los diarios, en su momento la radio. También otros métodos de evangelización a nivel mundial fueron las reuniones públicas, como campañas evangelísticas, como grandes conciertos o reuniones o eventos de familia, donde a través de ese evento específico el objetivo era predicarles el Evangelio del Señor a aquellos que asistían a aquel lugar.
Otros métodos utilizados también, que hoy está muy de moda, dado la necesidad, es el Internet, ¿sí? Por ejemplo, las redes sociales. Después tenemos otros métodos que es, por ejemplo, la evangelización social, el poder acercarnos a los hospitales, a lugares donde están los niños, huérfanos, roperos comunitarios, lo que hoy se puso también muy de moda por causa de la necesidad, las ollas populares. O sea, el método de evangelización social también ha sido muy relevante en la iglesia y en la historia a la hora de evangelizar. Las plantaciones de iglesias, el establecer iglesias en ciudades, en pueblos, en lugares donde no existía ni una, también ha sido un método importante a la hora de evangelizar grupos pequeños. Y uno de los métodos sobre el cual queremos ampliar ahora es el método del evangelismo personal. ¿Y por qué queremos hablar acerca del método o de la evangelización personal? Porque es uno de los métodos o las maneras más efectivas que tenemos a la hora de poder compartir el Evangelio de Jesucristo con relevancia cultural. La evangelización personal como el poder de tu historia. Entonces decimos que una de las formas más efectivas de compartir las buenas nuevas de Jesucristo es de persona a persona. En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos donde Jesús evangelizó, compartió la palabra del Padre de manera personal. Este método o esta manera de compartir el Evangelio es muy efectiva. ¿Por qué? Porque nos acerca a la necesidad específica de la otra persona, porque nos permite escucharle, porque nos permite tener empatía, nos permite conocerle y nos permite ministrar de una manera más específica sus necesidades. Algunos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta, que debemos de tener en cuenta a la hora de evangelizar de manera personal son los siguientes elementos importantes de un testimonio eficaz. Son los siguientes. El elemento de la vida sin Cristo, el elemento de cómo te hiciste cristiano, el elemento de la vida con Cristo y por último una invitación para aceptar a Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? Nunca te olvides, ¿sí?, que a la hora de hacer evangelismo personal tenés que ser práctico, sencillo y contundente. Entonces, estos 4 elementos te van a ayudar para que puedas ser efectivo a la hora de evangelizar de manera personal. Decíamos que es importante poder tener presente cómo era nuestra vida sin Cristo. ¿Qué hacemos en esta ocasión? Le compartimos al oyente cómo era mi vida antes de conocer a Jesús. Yo recuerdo mi vida cuando antes de conocer a Jesús era un adolescente. Muchísimas situaciones familiares nos habían sobrevenido, pero recuerdo que la puntual fue que mi mamá padecía de un cáncer uterino por el cual recibía quimioterapia mensualizada. Eso me acuerdo de mi vida antes de conocer a Jesús, de mi vida sin tener a Jesús. Ahora bien, ¿cómo me hice cristiano? Sería el segundo elemento. Alguien nos habló acerca de un Dios que podía sanar. Alguien nos habló acerca de un Dios que podía salvar. Alguien nos habló acerca de un Dios que podía transformar no solamente toda una familia, sino que podía hacer un milagro en la vida de mi madre. Y por esa razón accedimos con mi hermano Oscar a la iglesia. Entonces, me hice cristiano, ¿por qué?
porque alguien me compartió de Jesús y cuando fui a la iglesia, Dios comenzó a hacer milagros extraordinarios, no solamente en mi madre, sino en nuestras vidas, y con el tiempo entendí que mi vida en Dios tenía un propósito, que mi vida en Dios no era una casualidad, y que vivir en Dios y que decidir por Dios, que aceptar a Jesús era la mejor decisión y la más importante que podía tomar por el resto de mis días. El otro elemento es cómo es la vida ahora con Cristo, el tercer elemento. Y este es un elemento muy importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando asistimos a un evento evangelístico o a la hora de compartir nuestro testimonio con los demás, siempre les estamos contando, sí, a los demás, siempre le decimos al oyente cómo éramos antes de conocer a Jesús. Algunos dicen, bueno, yo antes de conocer a Jesús estaba enfermo, tenía una enfermedad terminal y Dios hizo un milagro. Y ahí llegó el testimonio, ¿sí? Otros dicen, bueno, yo estaba perdido en las drogas, yo delinquía y cuestiones como esas antes de conocer a Jesús. Pero luego de que conocí a Jesús, no me drogué más, ahora mi vida cambió. Pero lo que trasciende no es lo que Dios hizo en el antes, si bien eso es importante. Lo que trasciende para el otro es lo que yo vivo en el ahora, porque muchos se quedan con una historia del poder de Dios transformacional del pasado, pero no viven una historia del poder de Dios transformacional en el presente. Entonces, uno le puede contar al otro todo lo que Dios hizo en el pasado, pero si en el presente el otro no ve una vida transformada, feliz, abundante, de propósito, que vive la fe, ¿sí? Entonces ese mensaje no va a tener tanta efectividad. Entonces es más importante transmitirle al otro cómo es mi vida ahora conociendo a Jesús. Ahora no me quiero drogar más porque ahora mi pasión es Jesús. Ahora no quiero robar más porque el Señor me cambió. Ahora tengo principios, tengo valores de vida, entiendo el sacrificio, entiendo la responsabilidad. Es más, no solamente no robo, sino que a partir desde ahora doy con generosidad, ayudo a los pobres, me preocupo por el necesitado, mi vida cambió, tengo una familia, les inculco a mis hijos los valores de la educación, de la formación académica, que sean profesionales, que sean personas trabajadoras. El cómo yo vivo ahora Cristo es más importante de lo que sucedió, y gracias a la gracia de Dios en el pasado manifestándose en situaciones, ¿sí? Pero lo más importante es el ahora para el oyente, el cómo yo estoy viviendo a Jesús ahora, cómo yo estoy viviendo su presencia, su poder, su gracia, su amor, sus planes y sus propósitos hacia mi vida. Eso infunde muchísimo más que todo lo que el Señor ha realizado en el pasado, que no deja de ser relevante y trascendente. Y el último elemento, el 4, es darle una invitación al oyente a que conozca a Jesús, ¿sí? Y usar palabras sencillas, usar palabras adecuadas para que la otra persona entienda que puede recibir, sí, la gracia de Dios, el amor de Dios y sobre todo la salvación que la puede recibir cuando por medio de la fe tiene a Cristo en su corazón. Entonces, esos son los 4 elementos más importantes a la hora de poder transmitir el Evangelio de manera personal, ¿sí? Es importante que el oyente pueda entender, ¿sí?, que sin Cristo, por ejemplo, las diferencias de estar en Cristo. Antes, sin Cristo, existía la culpabilidad. Ahora, estando en Cristo, nos sentimos perdonados. Antes, sin Cristo, vivíamos una vida en crisis constante. Ahora que conocemos a Jesús, a pesar de la crisis, nosotros tenemos paz. Antes de conocer a Jesús nos sentíamos vacíos, en incertidumbre de vida.
Ahora que tenemos a Cristo, sentimos certidumbre de vida porque hay una promesa de Dios para nosotros, que hay un porvenir de esperanza. Esto tiene que ver con la realización. Antes de no tener a Cristo teníamos miedo a la muerte. Ahora nosotros no tenemos miedo a la muerte porque tenemos a Jesús en el corazón y en Cristo tenemos vida nueva, y no solamente vida nueva, sino vida eterna. Antes de tener a Jesús nos sentíamos rechazados por la sociedad que nos rodeaba. Ahora que tenemos a Cristo nos sentimos aceptados y entendemos que tenemos una vida de propósito, que tenemos un lugar específico aquí en la tierra, que tenemos una misión específica que cumplir. Entonces, antes de conocer a Jesús sentíamos amor al placer, a todo lo que está relacionado con el pecado, con las cosas de esta vida, cosas que son pasajeras, pero ahora nuestra vida se satisface en Dios. Ahora nuestro corazón busca las cosas del Espíritu. No necesitamos más transitar por el camino del adulterio, de la fornicación, de las adicciones. No, porque ahora nuestra vida está contentada en Dios y se satisface en Dios, y somos felices porque tenemos a Dios en nuestros corazones. Entonces, qué importante es poder mostrarle a la gente en este cuarto elemento cómo vivimos nuestra vida cristiana ahora. Alguien dijo, en algún momento, tus hechos o tu testimonio hablan más fuertes que tus palabras. Nosotros podemos ser grandes predicadores, podremos tener una gran preparación teológica, podremos ser muy elocuentes a la hora de compartir el mensaje del Evangelio, pero si la manera en que nosotros vivimos el Evangelio no es congruente a nuestra elocuencia, no es congruente a nuestra preparación académica, entonces ese mensaje no va a tener la fuerza suficiente para que el otro quiera decir, yo también quiero lo mismo que vos tenés, yo también quiero al mismo Dios que vos tenés, porque en medio de la incertidumbre, en medio de la soledad, en medio de la hecatombe de la vida, puedo ver de que tenés fe, que tenés confianza, que a pesar de los problemas y las circunstancias seguís adelante y sentís que tenés una vida de propósito que cumplir aquí en la tierra. Cuando el otro ve en nosotros, ¿sí? Ve en nosotros el obrar de Dios, el poder del Evangelio transformacional en el ahora de nuestras vidas, entonces el otro va a querer tener lo mismo que nosotros tenemos, y simplemente lo que nosotros tenemos es el Señor. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos es el Señor. Por eso Pedro y Juan dijo, lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El mundo anda buscando una solución. Quizás como ese mendigo esperaba una limosna para la vida del día a día. Hay muchas personas que sin darse cuenta andan buscando una limosna para el día a día, pero nosotros tenemos algo que trasciende más allá del oro y del dinero que pueda haber en toda esta tierra. Tenemos a Jesús. La gente necesita a Jesús. Las familias necesitan a Jesús. Nuestros niños necesitan a Jesús. Los jóvenes que se están perdiendo en las drogas necesitan a Jesús. Los matrimonios necesitan a Jesús. Esta palabra, este nombre que sobre todo nombre que puede cambiar y transformar vidas, ha sido colocado por la gracia del Señor en nuestra boca. La iglesia ha sido llamada a cumplir su misión evangelizadora. Para terminar esta enseñanza, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo en respuesta a las palabras dadas por Jesús a nosotros como su iglesia? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos compartiendo el mensaje de salvación? ¿O estamos siendo arrastrados por el sistema y la corriente que estamos viviendo en medio de una sociedad que no conoce a Dios?
Nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos a Cristo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Usted puede transmitirle a otros lo que el otro está necesitando. Lo que el hombre no puede hacer, la Biblia dice, para Dios es posible. Y sabe que usted y yo somos el milagro de Dios aquí en esta tierra para aquellos que no lo conocen. No cierre la puerta de salvación para aquellos que no tienen a Jesús. Usted tiene un gran campo para evangelizar frente a sus ojos. Delante de usted los campos están blancos para la siega. Levante sus ojos y vea que hay un gran campo que está a punto, sí, de ser cosechado, y usted puede ser parte de la gran cosecha de almas, sí, que Dios está por traer para este tiempo. Seamos parte de los propósitos de Dios. No quiero ser un espectador. No quiero ser un espectador, quiero ser un partícipe de lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo, en mi barrio, con mis vecinos, en mi ciudad, en mi trabajo, en cualquier lugar donde yo me encuentre. He sido llamado para predicar las buenas noticias, las buenas nuevas. Que Dios le bendiga. Espero que le haya servido esta charla y bueno, ya estamos terminando. Pueden compartirlo, por favor. Les pedimos que nos ayuden a reproducir este video. Gracias por todos los que nos acompañaron. Quiero ir mirando algunos comentarios. Para ir terminando, yo conocí al Señor cuando tenía 13 años. Y les comentaba antes que mamá se moría de cáncer. Y Dios hizo un milagro en su vida. A los 14 años me bauticé por las aguas, por inmersión. Y a los 16 años el Señor me llamó al ministerio de evangelista, hace muchísimos años. Transité el ministerio como evangelista unos 12, 15 años aproximadamente. Y evangelizar es una pasión. Ver al Cristo que está aquí, verlo manifestándose en las necesidades. Si yo tendría que hablar de lo que ha sido la experiencia a través de evangelizar, podríamos estar mucho tiempo, pero ver la mano de Dios obrando en tantas vidas y en tantas situaciones te hace recordar las palabras de los apóstoles. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Si usted se está callando, posiblemente todavía no ha experimentado el poder de Dios. Pero si usted ha experimentado el poder de Dios que te ama, que transforma, que te fortaleza, que te da motivo y sentido para vivir en el día a día, no te podés quedar callado. Y si lo experimentaste y te estás quedando callado, sos un egoísta, sos un egoísta. Es necesario poder dar de gracia lo que por gracia un día hemos recibido. Es tuya la responsabilidad. No esperes ser nombrado con un gran ministerio en la iglesia. No esperes una plataforma. No esperes un atril. No esperes las grandes cámaras fotográficas o redes sociales. Hay un mundo que se está perdiendo. Hace muy poco fuimos a visitar una ciudad aquí en Paraguay y descubrimos una ciudad donde no hay iglesia. Y estamos hablando del Gran Asunción. Hay mucho por hacer todavía. El evangelismo es urgente en el ahora. No quede afuera de los grandes propósitos que Dios tiene con su vida a través de la evangelización. No sea un simple espectador, sea parte del gran ejército de hombres y de mujeres que Dios está utilizando en este tiempo para que vidas sean transformadas. Dios les bendiga mucho, les aprecio, les quiero, gracias por estar.
por todos los que nos estuvieron saludando. Ahí estoy viendo los comentarios, son muchísimos, gracias, bendiciones. Gracias doy también al Señor por todos los que están desarrollando cada una de las charlas, de las conferencias, son muy buenos. Cada uno nos deja algo muy lindo, algo muy precioso. Son muy buenos los comentarios que nos van llegando, ¿sí? Son muchísimos los comentarios que nos van llegando, no solamente por aquí, vía Facebook Live, sino muchos comentarios que nos van llegando a través de los grupos de WhatsApp que tenemos, a través de los cuales desarrollamos nuestras plataformas educativas, nuestro instituto bíblico semipresencial. Muchas bendiciones a todos, muchas bendiciones. Chau, 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 chau. Gracias por estar. El día sábado, ¿sí? Antes de terminar, el día sábado tenemos a Luis Peterson con nosotros. A no perdérselo. Bendiciones para todos. Chau, chau. Ya quedó ese chau, chau. Chau.